La reelección es la posibilidad de que los integrantes de los poderes públicos electos a través del voto popular puedan volver a postularse para el mismo cargo y en su caso volver a ocuparlo, ya sea para un periodo inmediato o discontinuo. En sentido contrario a la reelección, se utiliza el término compuesto de no reelección, que puede ser total o parcial. Cuando no se puede ocupar el mismo cargo por segunda vez de ninguna forma, es total, y parcial cuando se puede volver a ocupar ese cargo, pero no de manera consecutiva, es decir, dejando pasar un periodo. Existen diversos factores para que en el sistema político de un país se permita o no la reelección. Hay argumentos a favor y en contra sobre ello. Por ejemplo, como argumento a favor se dice que si una autoridad pretende reelegirse para volver a ocupar su cargo, ello debería llevarlo a realizar un trabajo eficaz para seguir contando con el apoyo de sus electores, funcionando como mecanismo de rendición de cuentas, ya que empodera a la ciudadanía, pues ésta otorgará su voto por esa misma autoridad solo si ha cumplido con sus expectativas. En caso contrario, elegirá otra opción. Además, se argumenta que un proyecto a largo plazo puede ser exitosamente desarrollado si hay continuidad por parte de quienes lo encabezan. Sobre esto mismo, como argumento en contra, se cuestiona sobre la monotonía en la que pueden caer las autoridades al desarrollar por varios años la misma actividad. Sin embargo, existe también un factor histórico que impacta en la cultura política de una sociedad. En México, recordemos que el general Porfirio Díaz fue electo presidente del país por primera vez para el periodo de 1877 a 1880. Le sucedió el general Manuel González de 1880 a 1884. Y en 1884 Porfirio Díaz vuelve a asumir la presidencia de la República. Encontrándose en el poder, realiza las reformas necesarias para poder reelegirse, lo que lo llevó a mantenerse como presidente de México de manera ininterrumpida de 1884 a 1911. Porfirio Díaz estuvo al frente del Poder Ejecutivo Federal por más de 30 años. Para hacer frente a la dictadura, en 1909 se fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que postuló a la presidencia de la República a Francisco I. Madero para las elecciones de 1910 y que adoptó como lema sufragio efectivo, no reelección. Una vez declarado ganador a Díaz, Madero, en el Plan de San Luis, llamó al pueblo de México a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año, iniciándose así el conflicto al que conocemos como Revolución Mexicana y que se extendió hasta 1917, con la promulgación de la Constitución vigente hasta nuestros tiempos. Cuando los constitucionalistas redactaron la Carta Magna, tuvieron muy presente el principio de la no reelección como principio fundamental de la Revolución Mexicana. Muestra de ello es la forma en que se redactó el artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. El mismo principio se aplicó para los gobernadores de las entidades federativas. Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de 4 años. Se estableció en el artículo 115. Aunque para el caso de los legisladores federales el texto constitucional de 1917 no prohibía la reelección, una reforma en el año de 1933 estableció que no podrían ser electos para el periodo inmediato, lo que dejó abierta la posibilidad de reelección tratándose de periodos discontinuos. Durante los años siguientes también se modificó la Constitución para prohibir la reelección consecutiva en el caso de los legisladores de los congresos locales, así como para presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos. Con el paso de los años se abrió el debate en torno a la reelección, y dentro del paquete de reformas que se llevaron a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encontró la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014. Esta reforma abrió la posibilidad de la reelección inmediata para legisladores federales, legisladores locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. Como se estableció en los artículos transitorios, estos cambios iniciaron su vigencia a partir de las autoridades electas en el proceso de 2018. El presidente de la República sigue sin la posibilidad de reelegirse. Esto sigue estando establecido en el artículo 83. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Los gobernadores de los estados también siguen imposibilitados para reelegirse. El artículo 116 señala que los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
Sobre los diputados federales y senadores, el artículo 59 establece que los diputados pueden ser electos hasta por 4 periodos consecutivos y los senadores hasta por 2 periodos consecutivos. Es decir, un diputado electo en 2018 pudo optar por la reelección en 2021. Recordemos que los diputados duran en su encargo 3 años y en caso de que hubiera ganado, podría volver a reelegirse en 2024 y en 2027. En el caso de los senadores, estos duran en su encargo 6 años. Por lo tanto, quienes fueron electos en el 2018 tienen la posibilidad de reelegirse en 2024 para otro periodo más. En el caso de los legisladores de los congresos locales y los integrantes de los ayuntamientos, derivado de esta reforma de 2014, la Constitución les otorga a las entidades federativas la facultad de normar la reelección consecutiva, siempre y cuando se considere lo siguiente. En el caso de presidentes municipales, regidores y síndicos, pueden reelegirse por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Los diputados a las legislaturas de los estados podrán reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. Actualmente ya todas las entidades federativas han armonizado sus constituciones con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, dejo aquí este cuadro que resume qué representantes populares pueden reelegirse actualmente en México y por cuánto tiempo. Ahora que sabes un poco más sobre la reelección en México, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que algún día en el país sea viable la reelección del titular del Ejecutivo o de gobernadores? Escríbenos lo que piensas en los comentarios. No olvides que nos ayudas mucho dejando un like y compartiendo el video. Hasta pronto.